En este vídeo te voy a descubrir cómo usar WhatsApp sin problemas en tu Apple Watch. Vas a ver cómo ahorrar espacio en tu cartera, cómo consumir contenido de una manera distinta, cómo ver la batería de todos los dispositivos que tienes desde tu Apple Watch y un montón de cosas más que van a hacer tu reloj de Apple más útil de lo que ya es, decir. Y quiero empezar por una aplicación que me ha encantado porque permite saber de un simple vistazo cuánta batería tienen todos mis dispositivos que son capaces de conectarse a iCloud, de un simple vistazo. Y ojo, que digo todos mis dispositivos con conexión a iCloud, y esto incluye cosas como por ejemplo el Apple Pencil, el ratón y el teclado de mi iMac o los portátiles de Apple. La aplicación se llama iCloud Battery y la puedes descargar gratis desde la App Store. Hacer que esta aplicación funcione de manera correcta, bueno, lleva un poquito de trabajo, pero muy poco, no te preocupes. Y es que la tienes que instalar en cada dispositivo que quieras tener el control de la batería a la vista. Y si quieres ver también cómo va la batería de cosas como por ejemplo el Apple Pencil o el teclado de tu iMac, como yo, tendrás que instalar la aplicación en el iPad y en el ordenador respectivamente y luego añadir esos dispositivos desde ahí, que es desde donde están conectados. Pero bueno, una vez que lo tengas todo conectado ya no tendrás que hacer nada más. Ya está. Ya puedes ver la batería que le queda a tus dispositivos desde cualquiera de ellos. Eso sí, ten en cuenta que esta aplicación debe estar siempre en segundo plano en todos tus dispositivos, bueno, para que todo funcione bien y que se pueda actualizar. En el Apple Watch, por defecto, cuando abres la aplicación, verás la lista de tus dispositivos por orden inverso a la cantidad de batería que tienen. Es decir, verás primero los dispositivos con menos batería y los últimos serán los que más tienen. Aunque bueno, eso lo puedes cambiar si quieres y ponerlo al revés, por orden alfabético, u ordenarlos, pues bueno, como a ti te dé la gana. Pero en el Apple Watch hay una cosa que a mí me encanta, y es que puedes usar complicaciones para ver la batería de cualquier dispositivo de un simple vistazo. Puedes optar porque la complicación te muestre de forma automática el dispositivo con menos batería de la lista, y bueno, así sabes qué aparato necesita una carga de batería con más urgencia. Por ejemplo, si quieres ver de un vistazo en el Apple Watch la batería de tu iPhone, pues nada, pones ese dispositivo y listo, ahí la tienes. Además, si quieres, puedes programar notificaciones para que te avisen cuando algún dispositivo baje de un porcentaje de batería en concreto. Y a mí esto me ha encantado, sobre todo para poder usarlo con el ratón y el teclado de mi iMac, porque estos son dispositivos que, bueno, siempre me pillan de sorpresa cuando se les termina la batería y me molesta bastante, la verdad, porque me interrumpen bastante el trabajo. Pues nada, ahora esto ya no me pasa porque cuando bajan de un 15% recibo un aviso y le puedo poner remedio a tiempo. En fin, que iCloud Battery es una aplicación muy útil y no solo en tu Apple Watch, en el resto de dispositivos también, ¿o no? Y ahora te hablo de una aplicación que es muy sencilla, pero bueno, precisamente por eso es efectiva, al menos para mí. Es Activity Tracker, una aplicación que mide tu actividad física y que luego te la muestra de forma muy sencilla y fácil de entender, que es lo importante. Y es que, a ver, la aplicación de actividad del Apple Watch es muy bonita, no lo vamos a negar, pero a mí eso de tener que cerrar los anillos todos los días, pues mira, se me hace bastante cuesta arriba, porque no es que sea yo el youtuber más deportista del mundo, No, pero Activity Tracker tiene una cosa que me ha gustado mucho y es que no se basa en cerrar tres tipos de actividades, sino que se centra en una sola, y aunque debes marcarle un objetivo semanal de actividad, este es flexible, es decir, que si un día no lo puedes completar, puedes incrementar tu actividad en los días que restan de la semana para compensarlo. Y así es mucho más fácil, hombre, ¿o no? Puedes marcarte un objetivo semanal de pasos dados, de calorías quemadas o de distancia recorrida, y una vez que elijas qué parámetro quieres controlar, eso será exactamente lo que veas en la complicación que puedes añadir a la esfera de tu Apple Watch. Con datos reales y tangibles, no con anillitos de colores, ¿no? Yo he elegido ver los pasos que doy cada día y me he puesto un objetivo de 7.000 pasos diarios, que son 49.000 a la semana. Y bueno, hombre, para una vida sedentaria como la mía no está nada mal, ya iré subiendo poco a poco. Pues bien, en mi caso al menos funciona de maravilla, porque quiero llegar a cumplir mi objetivo semanal. Y para hacerlo, pues mira, doy rodeos a la hora de ir y volver a casa desde el estudio, o salgo un poquito primero de trabajar para aprovechar y darme un paseo y de esta forma, bueno, pues completar o superar la meta que me he marcado. Y mira, ¿sabes qué? Que haciendo esto relleno todos los anillos del app de actividad también, pero con Activity Tracker estoy más motivado porque, bueno, veo más avances de forma mucho más clara y sé que si un día no puedo llegar al objetivo por la razón que sea, lo puedo compensar con el resto de días de la semana. O sea que con menos presión consigo mejores resultados. Yo estoy muy contento, Puedes descargar Activity Tracker de forma gratuita, pero si quieres desbloquear todas sus opciones, te costará 6,99 euros al año. Bueno, 7 para redondear. Pero créeme, es dinero muy bien invertido, ¿verdad? Y ahora te voy a hablar de una aplicación que a mí, por lo menos, me ha descubierto una nueva forma de consumir contenido que no conocía y que me ha sorprendido para bien. Y que además en el Apple Watch funciona de lujo. La aplicación es Audible o Audible, bueno, como lo quieras llamar. Este es el servicio de audiolibros de Amazon. Mira, yo nunca había escuchado audiolibros, así que aproveché los 3 meses gratis que ofrece Amazon a los que somos suscriptores de Prime y me escuché unos cuantos, que 3 meses dan para mucho. Te dejo un enlace en la descripción por si quieres probar esos 3 meses gratis y oye, si no eres Prime no te preocupes, que también puedes probarlo 30 días sin pagar ni un céntimo. Para algún audiolibro te dará. Lo que me ha encantado de Audible, pues mira, lo voy a decir en español, que así nos entendemos todos, madre mía, es que en el Apple Watch puedes escuchar tus libros o podcasts favoritos de forma totalmente
totalmente independiente de tu iPhone. Y ojo, que cuando digo independiente lo digo de verdad, con todas sus palabras. Te puedes dejar el iPhone en casa y escuchar lo que quieras mientras te vas a dar un paseo, haces deporte o bueno, lo que te dé la gana. Y es que puedes transferir audiolibros completos del iPhone al Apple Watch, enteritos. Para hacerlo solo tienes que ir a la biblioteca de Audible en la app del iPhone, tocar en los 3 puntitos que hay justo al lado del título y ahí verás una opción que se llama sincronizar con Apple Watch. Le das y listo, el proceso de transferencia comienza. Cuando termine ya no necesitarás el iPhone para nada, solo tienes que abrir la app de Audible en el Apple Watch, vas a la biblioteca y ahí le das a reproducir. Ya está, a escuchar tu audiolibro donde quieras. A mí esto de los audiolibros me ha encantado, porque casi no tengo tiempo para leer y bueno, de esta forma puedo aprovechar cualquier momento. Y mira, te voy a recomendar un libro y todo, por si te animas a hacer la prueba gratuita. Descárgate El paciente de Juan Gómez Jurado, es una pasada de narración que te mantiene enganchadísimo de principio a fin, lo vas a disfrutar, ya lo verás. Y ahora una aplicación con la que no solo vas a ahorrar tiempo, que vas a ahorrar mucho, sino también espacio en tu cartera, ya lo verás. Y es que no sé si a ti te pasa como a mí, que me hago todas las tarjetas de fidelización que me ofrecen y luego por no sacar la cartera para buscarla, nunca las uso. Soy un desastre con esto. Pero a ver, es que yo pago con Apple Pay precisamente por eso, por no tener que sacar la cartera, para ahorrar tiempo. Y si me tengo que poner a buscar una tarjeta de fidelización, pues la cosa pierde la gracia, como digo yo. Pues bien, con Estocard, que es la aplicación de la que te quiero hablar, problema resuelto, porque puedo poner ahí todas mis tarjetas de fidelización y listo. Ya no me hace falta sacar la cartera para nada, ni para pagar, ni para usar la tarjeta de fidelización del súper cada vez que voy a comprar, pues ya está, una maravilla. Tú bájate la aplicación, que es gratis totalmente, y luego lo único que tienes que hacer es ir añadiendo tarjetas. En tu teléfono le das al botón más de la parte superior derecha de la pantalla y escribes el nombre del establecimiento. Yo creo que están todos los del mundo, porque mira que tengo tarjetas y mira, las he encontrado todas. Vale, y dependiendo de la tarjeta que tengas, hay dos formas de introducir los datos. Si la tarjeta tiene un código de barras, solo tienes que escanearlo con la aplicación y listo. Esta es la manera rápida, porque en un momento pues lo tienes todo hecho. Y si la tarjeta no tiene código de barras, pues bueno, tardarás un rato más porque tienes que introducir la numeración a mano. Pero mira, es igual, merece la pena, te lo digo yo, porque cuando acabes ya no te hará falta volver a abrir la aplicación en el iPhone si no quieres, porque todas tus tarjetas estarán en tu muñeca, en tu Apple Watch. Y esto es fantástico, porque a partir de ese momento, cuando te pregunten en cualquier establecimiento si quieres usar la tarjeta de fidelización, tú dirás que sí, porque no te va a dar pereza tener que ir a abrir la cartera y ponerte a buscarla. Abres Estocard en tu Apple Watch, seleccionas la que quieras y listo. 5 segundos vas a tardar, o menos. Esto está muy bien, ¿no? Pues ahora suscríbete, que eso lo da al botoncito, hombre, y mira todo lo que te estoy enseñando. Y ahora una aplicación que te explico muy rápidamente, pero que es imprescindible si es que te gusta el fútbol. Te hablo de OneFootball, una aplicación que lleva en mi Apple Watch años. Una vez que la descargues en tu iPhone, solo tienes que decirle cuál es tu equipo favorito y luego puedes ir añadiendo más equipos y competiciones para estar al tanto de todo en el mundo del deporte rey. Podrás ver clasificaciones, noticias, estar al tanto del mercado de fichajes, un montón de cosas. Pero aquí lo que nos interesa es la aplicación para el Apple Watch, que se queda con un trocito de lo que es capaz de hacer la del iPhone, pero bueno, es el trocito más importante, ya lo verás. Al entrar en OneFootball en el Apple Watch y no se está jugando ningún encuentro, verás el resumen del último jugado o cuál es el siguiente partido de tu equipo favorito o bueno, de los que has puesto en la app que también son interesantes para ti. Además de poder leer alguna noticia relevante sobre los equipos que te interesen. Durante las jornadas recibirás notificaciones de todo lo que suceda en los campos de juego de los distintos equipos, bueno, de los que estés haciendo seguimiento. Sabrás casi en tiempo real cuándo se marcan los goles, quién los marca, si han expulsado a alguien o bueno, cuando llega el descanso termina el partido. Y esto sin necesidad de abrir la aplicación, Y si la abres mientras se está jugando el partido, puedes ir viendo el resumen de todo lo que está pasando en los distintos campos. Lo dicho, OneFootball es una aplicación que debes tener en tu Apple Watch si disfrutas de este deporte, porque con ella no te pierdes nada, te lo aseguro. Y además es totalmente gratis, ¿qué más quieres? Y para los amantes del cine también tengo una aplicación genial, se llama Kernel y nos ofrece una visión de los próximos estrenos en la gran pantalla. En el iPhone puedes mirar cuáles van a ser esos próximos estrenos y cuántos días faltan para que lleguen. Si entras en la ficha de alguna peli, podrás leer su sinopsis, ver qué actores o actrices trabajan, fotos del rodaje y hasta su tráiler. Si la peli te interesa, la puedes añadir a tu lista, que se sincroniza inmediatamente con la aplicación del Apple Watch para que puedas echar un vistazo rápido y saber qué película se aproxima a las salas sin necesidad de sacar tu iPhone del bolsillo. En el Apple Watch también puedes entrar a la ficha de la película y ver la sinopsis, pues bueno, por si no te acuerdas de qué iba. Y por supuesto también vas a recibir notificaciones de los estrenos según se vaya acercando la fecha del estreno. Así que ya ves, si te gusta El Séptimo Arte, esta es una aplicación que no puedes dejar pasar, que además también es gratis. Y ahora te voy a explicar
recomendar cómo tener WhatsApp en tu Apple Watch de forma completa, porque sí, gente de Facebook sigue sin darnos una aplicación nativa para el Apple Watch de la app de mensajería más usada del mundo. Una vergüenza, la verdad. Pero por suerte hay desarrolladores que cubren este vacío y ahora te voy a recomendar una de las mejores aplicaciones con las que tener WhatsApp en tu reloj de Apple. Se llama WatchChat y es muy sencilla de usar. Mira, lo primero que debes hacer es descargarte la aplicación del App Store y asegurarte, de que también se instala en tu Apple Watch. Cuando la tengas en tu reloj de Apple, ábrela y luego vas a WhatsApp en tu iPhone. Ahí ve a la configuración y entra en dispositivos vinculados. Ahora toca el botón vincular un dispositivo y vuelve a tu Apple Watch. Transcurridos unos segundos debería aparecer un código QR en la pantalla de tu reloj. Ahora solo tienes que escanearlo con tu iPhone en la aplicación de WhatsApp y listo. En pocos segundos tendrás todas tus conversaciones disponibles en tu muñeca. Y vale, a ver, está claro que esto no es perfecto, pero te le aproxima mucho. Con WatchChat podrás entrar a cualquier chat que tengas abierto exactamente igual que en tu iPhone y ver todos tus mensajes. Puedes ver las fotos o los vídeos que te han mandado sin problema. Puedes contestar a cualquier mensaje, ya sea dictándolo, garabateándolo o escribiéndolo con un teclado. Y esto en cualquier Apple Watch, no solo en los Series 7. Y también puedes mandar notas de voz si quieres. Y lo más importante, puedes incluso comenzar un chat nuevo si quieres con cualquier persona que tengas en tu agenda y que tenga WhatsApp, claro. Puedes descargar WhatsApp gratis desde la App Store, aunque para desbloquear todas las opciones tendrás que pagar una suscripción de 3,49 € al año, que no es mucho, y a cambio recibes un buen soporte de la aplicación y continuas actualizaciones que la hacen cada vez mejor. Y ahora que ya tienes aplicaciones geniales instaladas en tu Apple Watch, mira esta lista de trucos que tienes que probar ya mismo en tu reloj de Apple para sacarle todo el provecho. Ya verás que son muy buenos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, hombre, que así me entero. Nos vemos en el próximo. No me faltes que paso lista, ¡Chao!